Hoy vamos a concluir la serie Encuentros con Jesús. Hoy es nuestro último sermón y primeramente Dios estaremos iniciando una nueva serie en el libro de Marcos en los próximos domingos, pero hoy terminamos la serie Encuentros con Jesús. Y el mensaje de esta tarde lleva por nombre La luz que disipa las tinieblas. La luz que disipa las tinieblas. En la historia de la humanidad ha habido muchos grupos que han sido de alguna u otra forma severamente maltratados, han sido menospreciados. Y uno de esos grupos o de esas personas son las personas que son invidentes o que son ciegas. En sociedades más antiguas a estas personas se les veía como personas inútiles, por lo tanto la erradicación o la eliminación de estas personas era totalmente justificada. Aquellas personas que sobrevivían a esta barbaridad eran condenadas prácticamente a la miseria y al aislamiento de la sociedad, porque se les consideraba que eran malditos o que tenían algún caso de retroceso mental. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, cambió la historia para aquellas personas que eran ciegas y que se cruzaron en su camino. No solamente por el hecho de recibir el milagro de la vista, sino que a través de ese milagro también el Señor Jesucristo comprobó y demostró que Él es el único que puede devolver la vista a los ciegos espirituales. Porque la llegada del Señor Jesucristo a esta tierra finalmente disipó las tinieblas que había en el corazón de los hombres. ¿Qué te parece si vamos a nuestro Dios en oración? Señor, en esta tarde venimos delante de ti para que seas tú, Padre, quien unjas mis labios y que en todo momento lo que vayamos a estar hablando sea de bendición a la gente, como también, Padre, las personas que están aquí presentes, tú puedas, Señor, darles esa concentración, que los pendientes que pueda haber en sus mentes, Señor, las cosas que quedan por hacer esta semana puedan ponerse a un lado, para que podamos juntos descubrir las grandes riquezas que hay en esta historia. Y que al momento de salir de este lugar podamos salir diferentes de como entramos, confrontados y confortados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les voy a pedir por favor que vayan conmigo, que tengan ahí listos sus Biblias en Marcos 8 del 22 al 26. Marcos 8 del 22 al 26. Y la palabra de Dios dice así. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez la mano sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad, y lo envió a su casa, diciendo, ni aún en la aldea entres. Esta historia que acabamos de leer, si ustedes se acuerdan, tiene algunas similitudes con la historia que está en Marcos 7, capítulo 7, del 31 al 36, donde nos habla que el Señor Jesús sanó a un sordomudo. Una de las similitudes de este pasaje con aquel pasaje de Marcos 7 es de que se nos dice que también a este ciego hubo personas que llevaron a Jesús. La Escritura no nos dice quiénes fueron, probablemente fueron a lo mejor familiares o amigos, pero lo que sí podemos leer y deducir del texto es de que estas personas fueron movidas ¿a qué? A compasión, a ver seguramente la situación tan precaria que este hombre vivía.
Resulta que había esta creencia dentro de los judíos que cualquier persona que tuviera una discapacidad física o estuviera enferma de alguna enfermedad terminal como lo era la lepra, eran prácticamente personas malditas por Dios. Así que si el hecho de ser ciego hacía más retador el enfrentar la vida, ahora el vivir bajo este estigma o esta etiqueta de la sociedad, pues lo hacía mucho más difícil el ser considerado un maldito por Dios, por la misma sociedad. Pero la compasión de estas personas dejó a un lado el estigma o la etiqueta de la sociedad sobre este ciego. Pues ellos insistieron en que el Señor Jesucristo viera a esta persona invidente. Marcos lo describe así, dice, y trajeron a Jesús un ciego y lo rogaron que lo tocara. El verbo rogar aquí significa que estas personas insistieron en su petición, o sea, pidieron con fervor, le dijeron a Jesús, por favor, con esa intensidad, con esa urgencia de que Jesús viera a este hombre desdichado. En otras palabras, su petición no pasó que desapercibida. Jesús, captaron la atención de Jesús. Y dentro de esta petición estaba que Jesús tocara al hombre ciego. Resulta que el contacto físico a esta clase de personas, tanto discapacitadas como enfermas, era algo no muy usual, por no decir que jamás lo llegaron a experimentar en sus vidas. Imagínense una persona que jamás ha sentido el contacto de alguien, eso es algo tremendo. Como seres humanos necesitamos el contacto físico de las otras personas. De hecho, si ustedes ven de repente en las películas o incluso en los hospitales, cuando una mamá da a luz a un recién nacido, después de que sale del vientre de la madre, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Lo acercan a quién? A la mamá, para que ese bebé tenga ese contacto físico con la persona, porque es de suma importancia. Y estas personas prácticamente vivían aisladas, no había algún contacto alguno. De hecho, se nos dice que los mismos líderes religiosos evitaban a cualquier costa el tener otra vez contacto físico con estas personas, pues no querían contaminarse ritualmente. El hecho de que esta gente le insistiera a Jesús que tocara a este ciego, tuvo que hacer algo muy significativo y muy especial para este varón. Marcos nos dice que la petición no solamente fue concedida, sino que excedió las expectativas de los solicitantes. Pues Jesús dice que tomando al ciego de la mano, dice, lo sacó fuera de la aldea. Algunos comentaristas mencionan que el hecho de haberlo sacado afuera de la aldea era porque Jesús quería evitar las masas curiosas, el hacer simplemente un espectáculo de aquel hombre, de su desdicha, de su angustia. No solamente eso, alguien más agrega que el llevarlo a un lado aislado es otra forma del Salvador de mostrar su compasión. ¿En qué aspecto? En que este varón era un rechazado, era un invisible en la sociedad, pero ahora el creador del universo ponía toda su atención en él. Al igual que en el milagro de Marcos 7 con el sordomudo, el Señor Jesucristo vuelve a utilizar su saliva. Y Marcos es muy explícito al decirnos que después de escupir en sus ojos, no sé ustedes, pero obviamente leerlo desde un contexto del siglo moderno, alguien que te escupa en el rostro no es algo que se tomaría como
algo bueno, ¿verdad? Lo que quiere iniciar una pelea. Sin embargo, en aquel tiempo existía esta creencia que la saliva tenía propiedades curativas. En otras palabras, cuando este hombre sintió la saliva o el escupitazo del Señor Jesucristo, no se ofendió en absoluto. Porque la saliva venía a ser, o el Señor la utilizó como un medio para comunicarle qué es lo que iba a pasar con su incapacidad. Solamente quiero aclarar algo, que el Señor Jesús nunca necesitó de un apoyo adicional para llevar a cabo sus milagros. Tanto el sordomudo como el ciego, el Señor utilizó la saliva simplemente para comunicar, porque era algo que en aquel tiempo, culturalmente hablando, ellos sabían que la saliva tenía pensaban, que tenía esos propiedades curativas. Entonces el Señor, al momento de poner saliva, simplemente estaba indicando, voy a hacer algo con tu incapacidad. Si pusimos atención en esta corta redacción o en esta corta historia, el milagro de este varón es un poco inusual, al menos de lo que estamos acostumbrados a leer en el libro de Marcos. Usualmente el Señor Jesucristo hubiera dado una orden, hubiera dicho algo, como lo dijo con el hombre de espíritu inmundo en la sinagoga, cuando le dijo, cállate y sal de él. O cuando estuvo en la casa de Jairo y resucitó a su hija y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. O cuando el Señor Jesucristo, lleno de compasión, al ver al hombre leproso, le dijo, quiero, sé limpio. Sin embargo, en esta ocasión el Señor Jesucristo no da ninguna orden, sino que le pregunta a este hombre ciego, ¿ves algo? Tanto Jesús como ahora Marcos escribiendo nos da a entender que Cristo sabía que este milagro iba a ser en dos partes. Dice ahí el versículo 24 al 25, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre sus ojos, y él miró fijamente, y fue restaurado, y veía todo con claridad. La respuesta de este varón puede llegar a confundirnos, porque pareciera que es la primera vez que leemos que un milagro de Jesús no sucede ¿qué? Al instante, sino que toma cierto tiempo. De hecho, de los 4 evangelios, Marcos es el único que redacta este milagro. Un escritor propone que el motivo por qué los otros evangelistas deciden omitirlo en sus redacciones es porque simplemente este suceso hace ver o realza la situación de que Jesús fracasó en su primer intento de sanar a este varón. Pero déjame decirte que esta observación está muy lejos de la verdad. Físicamente en ningún momento desacredita el milagro del Señor Jesucristo o lo hace deficiente. Porque si queremos categorizar los milagros de Jesús, anteriormente Jesús ya había hecho milagros que podrían decirse que eran más complicados que el restaurar la vista de un ciego. Pues vemos que había expulsado demonios de un hombre gadareno. Incluso leímos también de que había resucitado a la hija de Jairo. Estos milagros eran mucho más difíciles que el darle vista a un ciego. Pero este milagro que sucedió en 2 partes tiene una conexión especial con la ceguera espiritual temporal de los discípulos. El domingo pasado estuvimos predicando sobre este pasaje, cuando el Señor Jesús les advierte a los discípulos acerca de ¿qué?
de la levadura de los fariseos. Y el Señor se estaba refiriendo a una situación espiritual. Sin embargo, los discípulos no entendían y lo tomaron de un contexto que literal. Y Marcos capítulo 8, versículo 18, Jesús les empieza a decir, teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? Al igual que el hombre ciego, quien evidentemente ya no estaba ciego, su discapacidad se había ido, pues dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Ahora veía con cierta dificultad, o su visión era algo borrosa, como alguno de nosotros cuando no traemos nuestros lentes. Pues déjenme decirles, amados hermanos, que sus rostros hermosos, pues no los veo ya tan hermosos, porque los veo ya borrosos. Y era prácticamente lo que pasaba con aquel hombre. Su vista se había recuperado, pero no del todo, pues veía o confundía. Así también los discípulos con Jesús. Estos habían presenciado innumerables milagros. Habían escuchado múltiples parábolas y muchas enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero aún así, seguían sin entender completamente quién era Jesús. Y este milagro de la sanidad de este varón ciego viene a ser un parteaguas en la vida de los discípulos. Pues ahora en adelante, mayor revelación y mayor entendimiento iba a ser dado a los discípulos. En este mismo capítulo, en el capítulo 8, vemos cómo se da. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? A lo que Pedro responde, le dice, Señor, ¿tú eres qué? Tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro no vino por su conocimiento o porque seguramente a lo mejor se acordó de alguna clase religiosa que llegó a tomar en la sinagoga, o por la experiencia ministerial que tenía hasta ese momento, o la experiencia de vida, no. Esa respuesta vino por el Espíritu Santo. Y Mateo lo registra de esta manera cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los ojos espirituales de los discípulos empezaban por fin a ver con mayor claridad quién era Jesús. De hecho, se nos dice que el Señor Jesucristo empezó a hablar con mayor franqueza y mayor honestidad con lo que iba a pasar con él en Jerusalén, que iba a tener que sufrir una muerte espantosa en la cruz. Pero también les consolaba el saber de la gran esperanza que había en la resurrección. En otras palabras, este crecimiento o esta madurez espiritual en los discípulos no fue algo instantáneo, sino que fue algo gradual, algo progresivo, se fue dando poco a poco. Finalmente el escritor termina la historia advirtiendo, o Jesús advirtiéndole a este varón, ni aún en la aldea entres. Resulta un poco complicado y quizás difícil de entender por qué Jesús proveería o diera esta prohibición, ¿Prohibición? ¿Sí lo dije bien? Ok, entonces o diría que no fuera, para ponerlo más sencillo, a la aldea, a la ciudad de Betsaida. Digo, ¿por qué no compartir de lo que Jesús ha hecho contigo? Y resulta que el Señor Jesucristo lo que menos quería era ser conocido como ¿qué? Como un obrador de milagros. Por otra parte, también se nos dice, y específicamente con esta ciudad de donde procedía este varón ciego, o que ya no era ciego, era de Betsaida. Y era de que estos ciudadanos, al igual que los líderes religiosos, habían optado por tener una actitud de incredulidad. En otras palabras, tenían una ceguera espiritual permanente.
Y al igual que los religiosos que habían rechazado a Jesús, también estos habitantes habían intencionalmente y constantemente rechazado al Mesías. A tal punto que finalmente el Señor Jesús en el libro de Mateo les dice del futuro horrendo que les va a pasar si no se arrepentían. En Mateo capítulo 11, del 20 al 22, dice de esta manera: Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros en esta ciudad de Betsaida, pero aún así mantuvieron la posición de incredulidad. Y todo esto, después de analizar este texto corto, quiero ayudarles a ver 2 lecciones que nos van a ayudar a cómo aplicarlo en nuestra vida. La primera lección es la siguiente: cansados sí, pero nunca frustrados para guiar a las personas a la luz de Jesús. Marcos es muy claro cuando dijo lo siguiente: y trajeron a Jesús un ciego. Permíteme preguntarte, cuando tu amigo está en necesidad, cuando tu compañero de trabajo está sumergido en la tristeza, cuando tu ser amado se encuentra desconsolado por el tratamiento o por el diagnóstico médico, ¿a dónde lo llevas tú? ¿A quién lo diriges? ¿Lo llevas inmediatamente al doctor o al psicólogo para que lo escuche y le dé quizás algunos consejos? ¿Lo llegas a lo mejor con el pastor? ¿O inmediatamente lo llevas a los brazos del Salvador y del Redentor, de aquel que murió en la cruz por sus pecados y venció a la muerte en el tercer día? ¿A dónde llevas a las personas? La Escritura en ningún momento nos dice cuánto tiempo les tomó a estos buenos samaritanos al llevar a este ciego a Jesús. Independientemente si la distancia fue corta o larga, llevar a este varón ciego a Jesús fue difícil. Pues en aquel tiempo, en el primer siglo, no existían los caminos pavimentados o las calles, las banquetas como hoy en este día. En aquel lugar eran simplemente calles rocosas o polvorosas y seguramente con un que otro hoyo en el camino. Por lo tanto, tenían que ser cuidadosos y ser pacientes al llevar a este varón hasta Jesús. No solamente eso, sino que recordemos que también había este prejuicio social sobre estas personas, pues eran considerados malditos por Dios. E imagínate aquellas personas que estuvieran viendo, aquellas que estaban dirigiendo al ciego hacia Jesús. ¿Qué miradas podrían haber puesto? ¿Qué pensamientos se podrían haber venido a sus mentes? Tal vez el decir, ¿por qué ayudar a alguien que Dios mismo le ha dado la espalda? ¿Por qué le ayudan? Permíteme decirte que guiar a las personas a Jesús nunca ha sido fácil. No es fácil. No es fácil porque en ocasiones vamos a ser juzgados por ayudar al de corazón angustiado. Vamos a ser desanimados en el proceso cuando nos vean ayudar a estas personas. Se nos va a decir, oyes, a ese ni a Dios lo puede cambiar. No pierdas tu tiempo. O ten cuidado, seguramente quiere sacar algo de ti.
Estas frases son pronunciadas con la intención de desviar nuestra compasión hacia estas personas. Pero si alguien más mostró compasión para contigo y fue intencional para llevarte con Jesús, así también nosotros debemos demostrar la compasión al perdido, de llevarlo a Jesús. Guiar a las personas a Jesús te va a demandar de tu tiempo. Te va a demandar de tu tiempo porque en ocasiones vas a tener que posponer ese día de descanso en el cual tú habías dicho, bueno, toda esta semana estuve trabajando, me merezco este sábado y voy a descansar, pero de repente empieza a sonar el teléfono, ring, y es esa persona a la cual anteriormente tú ya le habías estado compartiendo del Evangelio y quiere que lo escuches una vez más. Guiar a las personas de Jesús va a demandar de tu tiempo porque ahora vas a tener que trabajar horas extras para tratar de alcanzar o de cubrir el tiempo que habías invertido en aquella persona. Guiar a la gente a Jesús también va a requerir de tus inversiones, de tus recursos. Porque no le puedes decir al hambriento que Dios proveerá cuando tú no te dignas a darle pan. Es incongruente decirle a la persona que está descobijado que el amor de Dios es como los rayos del sol cálidos, cuando ni siquiera provees ropa para cubrir su necesidad. Guiar a las personas a Jesús es cansado, pero vale totalmente la pena. Caminar con el angustiado de corazón nunca será fácil, porque en el camino para ver al Salvador, algunos van a desistir, otros van a dejarse seducir por las cosas del mundo, y unos más simplemente van a preferir vivir en completa oscuridad. Entonces es válida la pregunta, pastor, entonces ¿vale la pena esforzarme por compartir el Evangelio? Y la respuesta es, claro que vale la pena, porque Jesús nunca rechaza al corazón humilde. La segunda lección de este pasaje es que el crecimiento espiritual es un proceso gradual. Se da poco a poco. Estos 12 varones, llamados discípulos del Señor Jesucristo, fueron testigos de innumerables milagros, oidores de incontables horas, tanto de enseñanzas como parábolas del Señor Jesucristo, pero aún así seguían sin entender completamente quién era Jesús. Incluso, aún después de esta gran confesión del apóstol Pedro de quién era Cristo, en ese mismo momento leemos que el Señor Jesucristo lo reprendió, porque Pedro trató ahora de disuadirlo, de persuadirlo para que no obedeciera a Dios. Al igual que los discípulos, sigue habiendo hoy personas que tienen un conocimiento parcial o incluso hasta erróneo de quién es Jesús. Por lo tanto, tu tarea y mi tarea es de encargarnos de que a través de las Escrituras sepan quién es Cristo y entiendan lo que significa ser un seguidor de Jesús. Reflexionemos en lo siguiente. Si los discípulos, teniendo al mejor maestro del mundo, les tomó tiempo para entender quién era Él, ahora imagínate a las personas que tú y yo les compartimos a diario de Jesús, ¿cuánto tiempo no más
les va a tomar para que entiendan? Si aún nosotros mismos estamos en este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez, porque el saber que Jesús es nuestro Señor y Salvador es solo el principio de la vida cristiana. Es solo el principio de la vida cristiana. Y así como apuntas tú a Cristo a otras personas, así también apúntate a ti mismo. ¿A quién? A Cristo. Porque el hecho de no hacerlo, corremos el peligro de llegar a pensar y a creer que tú y yo ya hemos alcanzado la meta, que ya nos parecemos a Cristo, que caminamos como Cristo, que hablamos como Cristo, que respondemos como Cristo. Y empezamos a ver a los demás de una manera muy déspota y decir, mira aquel cómo batalla, mira esto, mira lo otro. Pero ni siquiera el apóstol Pablo, quien escribió un poco más del Nuevo Testamento, quien fue el primer misionero y quien también murió como mártir del Evangelio, se atrevió a decir que él mismo había alcanzado la meta. En Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14, se nos dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, tampoco te desanimes cuando veas a aquellas personas que tú les compartes del Señor y no muestran cambios significativos en sus vidas. Donde no ves quizás esas cosas que te gustarían ver en ellas. Tal vez dejar algún hábito destructivo en sus vidas. Tal vez el cambiar su forma de hablar, antisonante o majadera. Tal vez sus problemas con ciertas adicciones que son muy notorias y que en ocasiones te desaniman, pues ves que sigue batallando. El venir a los pies de Cristo o el ser un seguidor de Cristo, no hay duda alguna que hay cambios evidentes en nuestra vida. Pero en algunos, los cambios son más lentos. Pero sigue habiendo cambios. Por lo tanto, no te desanimes. Y quisiera terminar de esta manera. No te canses de predicar a las personas de Jesús, de compartirles. Persiste, insiste y clama, porque cuando Dios llama, toda tiniebla se disipa, toda fuerza demoníaca huye y toda resistencia humana se desmorona ante el llamado glorioso de salvación. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque en esta tarde somos recordados que tú eres el único que disipa las tinieblas del corazón de las personas. Y Padre, que así como tú lo hiciste en nosotros, quitaste nuestra ceguera espiritual y abriste nuestros ojos, permítenos ser instrumentos de gracia para llevar tu palabra a otros. Danos en nosotros esa pasión que hubo en Cristo Jesús, de ver personas ciegas espiritualmente, a ver personas que puedan ver con claridad quién es Jesús. Mi Dios, no permitas que nos volvamos apáticos, no permitas que la apatía
reine en nuestro corazón y veamos a un mundo lleno o sumergido en la angustia y nosotros no hacer nada. Ponnos en nosotros ese querer como el hacer. Y una vez más, Señor, gracias, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora, mi Dios, tenemos vida en Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén.